La altura, vamos a darle una altura de 430. Una altura, yo mido la altura de la base y me dice que son 430 milímetros. Pregunta, esta altura de aquí, ¿cuánto es? ¿Están todos de acuerdo? ¿De dónde? ¿De dónde? De la otra. ¿Cuál es la altura de aquí? Esa altura. ¿Lo viste eso? Sí. Una línea de las bases primero y después hacen. Es 430 porque solamente es una línea. Acuérdense que las líneas, si yo tengo que alinear un descanso, tengo que alinear un descanso con respecto a otro descanso, la base del descanso, yo voy a tener esta línea que está ahí, es lo que tengo que hacer coincidir, ¿no es cierto? Ya sea por cuerda piano, ya sea óptico, láser, lo que sea. Pero eso es lo que tengo que lograr, el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo que tener es una sola línea de base. Pues bien, los machones de acoplamiento, que son estos, tiene un diámetro, vamos a colocar, un diámetro de 120 milímetros. Este es entre la turbina y la caja. En la salida de la caja, en esta parte que está aquí, vamos a tener un diámetro de 80 milímetros, ¿ya? Entre la caja y el generador. ¿Ok? La distancia, fíjate, la distancia entre el machón y el centro de la pata que le llevamos le vamos a colocar que son 575, porque la turbina es grande. Y entre la otra, 480, que sería el B. ¿Ok? Después vamos a colocar la distancia entre esta machón, perdón, sí, bien digo. Ah, no, aquí estoy al revés. Lo que tengo que medir es esta instancia que está aquí. Esta y esta. ¿Por qué esa va a montar a la otra dos? Sí, porque esta está fija o no la voy a mover eso. Entonces, aquí tenemos el A y le vamos a colocar que tiene 375. Y entre el A, el B, 240. ¿Ok? Después medimos la distancia desde ese punto al centro y coloquémosle uno 320. Y entre patas 270. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos el A y el B. Ahora vamos a tener que analizar los planos. Fíjate, vamos a medir vamos a colocar un reloj comparador aquí y vamos a medir ahí. Acuérdense que
esta tiene el A, el B, el C y el D. ¿Ok? Vamos a medir mi primera medida que voy a hacer aquí. ¿Cuántos serían? ¿Cuál es la primera medida? 0. 0, porque yo ajusto a 0 el sistema. La primera medida que voy a tener es 0. Posteriormente voy a girar esto hacia los 90 grados, hacia B, y suponte que la aguja se me movió hacia los positivos más 20. Más 20. Seguí moviendo para abajo y aquí me marcó 45. Seguí moviendo para acá, el reloj se me devolvió y me marcó menos 15. Porque acuérdense que los relojes tienen los positivos para acá y los negativos para acá. Si yo estaba aquí y de repente se me fue para acá, me empezó a marcar los negativos. Dime. Oiga, profe, ¿y esto cómo la vamos a aplicar en su escala? Lo que voy es que... Yo te doy los datos. Ah, ya, pero por ejemplo, lo que está haciendo es como su posición, por así decirlo, como es. Por ejemplo. Lógico. Pero es lo que tenés que hacer en una máquina. Los datos yo te los estoy inventando, pero ella va a tener que medirlo. Hacer lo que estoy haciendo, pero real. Eso es lo que lo vamos a hacer con las máquinas grandes. ¿Entendieron? Bueno, veamos el axial ahora, porque lo que hayamos medido es el radial. Veamos el axial. Y el axial, el reloj lo colocamos el reloj y lo colocamos en este punto que está aquí. ¿Cuál va a ser la primera medida? ¿Cuál va a ser la primera medida? 0. 0. Muy bien. 0. La primera medida es 0. Vamos a hacer girar nuevamente hacia acá y me dice que aquí son más 12. Colocamos hacia abajo y me dice que es menos 18, por poner un número. Posteriormente voy para acá y me dice que son menos 3. Y posteriormente volví a 0. Si no vuelvo a 0 tengo que repetir nuevamente. ¿Ya? Significa que me corrí y todas esas cosas, pero tengo que volver a 0. Perfecto. Ahora, el mismo procedimiento lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Pero primero tengo que alinear esto para poder hacer eso. ¿Ok? Porque este es mi referencia, esto. Por eso es que yo tengo que tener todo esto alineado para poder recién hacer los cálculos para alinear el resto. ¿Ok? ¿Hay cosas que yo puedo medir? Sí, que puedo medir, puedo dar esto, el diámetro de eje y todas esas cosas, pero no puedo relojear. ¿Por qué no puedo relojear? Porque los dos son móviles. ¿Ah? Los dos son móviles. No, porque este pasa a ser mi máquina fija y yo todavía no la efectúo el alineamiento. Por eso. ¿Me entiendes? Por lo tanto tengo que alinear. Ya. Fijarse. Me dice a mí que el FT va a ser igual al ángulo multiplicado por A y dividido por el diámetro del mayor. ¿Ok? Más menos la radial.
el BK va a ser igual al ángulo por A más B partido por el diámetro del machón más menos la radial. Y aquí es donde tenemos que hacer los análisis nosotros. Fíjate, mira, vamos a analizar el plano vertical. Vamos a analizar el plano vertical radial. ¿Ok? O sea, en realidad lo que analizamos es el plano vertical radial y axial. Porque esto que está aquí es el axial. Es esta distancia que está ahí. Por lo tanto, fíjate que me dice que en el plano radial me dice que es A menos C. Plano vertical radial es A menos C. ¿Y el A cuánto era? Cero. Es 0, ¿no es cierto? Menos el C. ¿Cuánto es el C? 45. 45. 45. Positivo. Por lo tanto, me dice esto que va a ser igual a menos 45. Pero ojo, esto tengo que dividirlo por 2 en la radial. Porque yo ajusté mi 0 acá. No sé si esto está abajo o está más arriba. No sé, porque yo ajusté el 0. Por lo tanto, aquí yo tengo que dividir estos 45 por 2. ¿Y cuánto me daría? 22,5. Menos 22,5. Pero estos 22,5, chiquillos, y como ustedes lo saben, así se trabaja en la empresa. Porque los que hacen todo esto saben. Porque hay algunos que se equivocan y se condorean. Acuérdense que estamos trabajando con relojes comparadores. Y el reloj comparador, la resolución es 0.01 o una centésima de milímetros. Por lo tanto, lo que tengo aquí, tengo que multiplicar esto por 0.01 y me dice que serían 0,625 milímetros. O lo próximo a 3. ¿Entendieron eso? La última parte, profesor, la del 0,01 y la del 0,23. Porque estas son rayitas, son estas rayitas que están aquí del instrumento. Aquí está el 0 y aquí tiene rayita. Acuérdense que este tiene 2 relojes. Un reloj que tenemos una precarga de 2 milímetros, ¿no es cierto?, para poder que haga esto. Y este tiene 0.01 y así sucesivamente. Si da vuelta completo esto, va a tener 1 milímetro, pero me lo va a usar esta línea que está aquí. ¿Ok? Eso es materia de... Por eso es que te digo, si yo tengo 20, me dio 22,5, suponte que esté aquí 22,5, tengo que multiplicarlo por 0,1 para llevarlo a milímetros. Ojo, porque en el trabajo, en la empresa, cuando tú te dices, oye, más 4, más 20, menos 15, menos 18, pero automáticamente uno sabe que tiene que multiplicarlo por una centésima para llevarlo a milímetros. No cometan el error. Si yo les digo aquí, oye, ¿qué tiene ahí? ¿Qué dice aquí? ¿Ah? Milímetros, ¿no es cierto? 20 milímetros, 45 milímetros. ¿O no?
Entonces, cuando me dicen eso, chiquillos, no es que yo esté efectuando el alineamiento con regla, o sea, con relojes comparadores. Lo estoy efectuando con reglilla. ¿Entienden? Porque el reloj comparador me da solamente hasta 10 milímetros, menos la precarga, que serían 2, o sea 8, y andaría justo. ¿Ya? Por eso es que primero, cuando nosotros hacemos un alineamiento, acercamos el equipo con la reglilla y posteriormente alineamos con relojes comparadores. El final, el fino llamémosle así. ¿Ok? Eso me interesa que quede claro. Ahora, lo otro, chiquillos. Mira, si yo tengo el machón en esa posición y me dice que la máquina móvil, esta máquina móvil, medí y me dice que son 4,45, 4,5 tiene que ser. No, 45 centésimas, sí. 45 centésimas. Suponte que ahí me marca 4,5 milímetros. 4,5 milímetros. Esta es la máquina móvil. Esta es la máquina fija. ¿Qué voy a tener que hacer yo con la máquina móvil? Subirla. Subirlo. ¿Cuánto lo voy a subir? 4,5. 4,5. Y esta medida, esto es con reglilla. Porque aquí yo, fíjate, este no lo divido por la mitad. Porque ustedes mismos me dicen, oye, tengo que subirlo 4,5. Si yo lo divido por la mitad, serían 2,75 más o menos. Por lo tanto, si yo le subo la mitad, ¿cuánto serían? 2,25 parece. 2,25. Mira, si yo le subo el 2,25, lo estaría dejando ahí. O sea, quedaría desalineado igual. ¿Me entiendes? A diferencia del reloj comparador. Tengan claro eso. ¿Ok? Bien. Por eso es que aquí nosotros lo dividimos por 2. Porque aquí yo ajusté mi reloj comparador en 0. Acá no, porque aquí yo coloqué una regla aquí y medí esta distancia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí mi sistema? Me dice, oye, para poder efectuar un alineamiento, primero tienes que corregir el ángulo. Y el ángulo lo corrijo acá. Y me dice que en el plano axial, en el plano vertical axial, que es A menos C, tenemos en el axial obviamente el 0, menos 18. Por lo tanto, en el plano vertical axial voy a tener más 18 multiplicado por 0.01 serían 0.18 milímetros. ¿Ok? Ahora, analicemos. Mira, yo tengo
mi machón aquí, tengo mi reloj comparador aquí y tengo obviamente el otro machón. Y esto es sumamente importante. Si yo tengo 0 aquí y aquí yo tengo menos 18, ¿qué significa eso? Está cerrado, ¿no es cierto? Porque si estuviera abierto, se me hubiera, a medida que yo voy girando, se me debería ir hacia los positivos, ¿no es cierto? Pero se me fue hacia los negativos. Por lo tanto, si yo tenía mi reloj comparador con una precarga de 2 milímetros, fíjate, cuando estaba aquí estaba en 0, positivos y negativos. Puede bajar como puede subir 8 milímetros y bajar hasta 2 milímetros, ¿no es cierto? Porque le pusimos una precarga de 2 milímetros. Entonces, fíjate, si yo lo subo, esto que está aquí, el reloj me va a marcar hacia la derecha. Si yo bajo los 2 milímetros, el reloj se me va a mover para el otro lado, hacia los negativos. Pero si se me movió hacia los negativos, significa que esto está más cerrado que esto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me dice, oye, tenía una cuña cerrada abajo. ¿Qué voy a tener que hacer? Abrirla. ¿No es cierto? O sea, lo que tengo que hacer es, fíjate, de ahí lo vamos a analizar. Si nosotros desarrollamos esto, fíjate, menos por menos me da más. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí a mí? Oye, tienes que abrir 0,18 milímetros. ¿Ok? Y aquí, fíjate, me da menos, y aquí me da menos. ¿Qué significa eso? Que tengo que bajar en la parte de. ¿Entendieron eso? Ya. Veamos entonces, porque ahí estamos solamente analizando la radial. Veamos ahora el ejercicio. Fíjense, me dice que es el ángulo. ¿Cuánto me dio el ángulo? Más 0,18. ¿Ya? Multiplicado por A. ¿Y A cuánto es? 3,75. Y dividido por diámetro. Por el diámetro. el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 80. No. 120. 120. Ok. Más menos me dice que la radial. Y más menos
la variación de la temperatura, que es lo que vamos a ver ahí. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? Esa operación. Me dice que es 0.56 el resultado de acá. Acuérdate que es positivo. 0.56 milímetros. Más menos el radio. ¿Cuánto es el radio? El radial. Menos 0.23 milímetros. Y aquí tengo que ver yo esto que me está faltando. ¿Ok? Y ese lo vamos a tener que calcular. Me dice que vamos a calcular este y este. Por lo tanto, me dice que el de la turbina va a ser igual a 1.2 por 10 elevado a menos 5, 1 partido por grado Celsius, multiplicado por la altura que es 430 milímetros y multiplicado por la variación de temperatura, que son 540 menos 21, que lo estamos haciendo a la temperatura ambiente, serían 519 grados. Oiga, profe, ¿de dónde sacó ese 1.2 multiplicado en 10? Esa es la constante de dilatación térmica de los aceros. 519 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cuánto es? ¿De qué? ¿Qué pasó? Ahora que no entendía dónde había sacado ese. El 1.2, eso es una constante de los aceros, de la temperatura. Así como el 2.1 por 10 elevado a 6, que es el módulo de elasticidad de los aceros. Y eso ya tanto lo vamos a poner ¿Cuánto da ahí? Pero el profe radial era menos 45. No, porque lo dividió por dos porque era radial. ¿Cuánto es eso? ¿2.67? 2.67 milímetros. ¿Ok? Porque aquí se me van los grados Celsius y me va a quedar milímetros. ¿Ok? Ahora tengo que ver la variación de temperatura de la caja, que es lo mismo, 1.2 por 10 elevado a menos 5, 1 partido por grados Celsius, multiplicado por 430 milímetros y multiplicado por la variación de temperatura entre 70 menos 21 sería 49. 49 grados Celsius. Sí, ya. Pues, ¿no la próxima? ¿Cuál es la fórmula de ese? ¿El que era 519? La fórmula de eso. Porque está ahí en la temperatura ambiente. Que son 25. ¿Cuál es este? La temperatura de dilatación del motor. O sea, de la turbina. ¿Y PC?
que se dilata de la turbulencia. Pero ¿por qué? Este H de la turbina. Ya, se transformó en C. ah, De la caja. De la caja. basta. Ya. ¿Cuánto le doy? Ahí, ahí. 0,5, 0,25. Basta. ¿Cuánto? 0,25. 0,25. 7C 0.25, ¿no es cierto? Sí. 25 milímetros. Ya. Aquí es lo que tenemos que hacer un análisis técnico. Mira, yo estoy alineando los dos a la misma temperatura, ¿no es cierto? Ok. Me dice que cuando este suba, aquí lo tengo, me dice que va a subir 2.67 milímetros. Y este que está aquí va a subir 0.25 milímetros. ¿No es cierto? Eso es lo que va a subir. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer con la caja es la diferencia. ¿Cuánto es? Serían 2, serían 42, parece. 2.42. 2,42. Ya. Entonces me dice, oye, la corrección de la altura va a ser igual a 2.42 milímetros. Miren, analicemos esto. Y aquí es donde tienen que poner mucha atención. Voy a dejarlo esto como el ángulo nomás, porque todavía no, más o menos el radial y más o menos la variación de la temperatura. Mira, si yo no considero el efecto de la temperatura, lo que tendría yo que hacer es bajar el equipo 0.23, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, me quedarían menos 0.23. Pero resulta que tengo que bajarlo. Pero cuando esté funcionando, va a subir. ¿Me entiendes? Por lo tanto, lo que tengo que corregir va a ser esto, le restamos los 0.23 milímetros. ¿Cuánto es eso? 0,23. Son 2,19 milímetros. Ya. Por lo tanto, lo que yo voy a colocar aquí va a ser más 2.19 milímetros. Profe, ¿dónde salió el ¿Cuánto? 42? Ah, ya. ¿Cuánto sería esto? Serían 5, 2, 7 y 2. 2,75 milímetros. ¿No es cierto? Me da positivo. ¿Qué significa eso? Mira. Lo que me está diciendo a mí, que cuando yo corrija la caja en la pata de adelante, tengo que subirla. Oye, pero esta va a quedar, sí, pero cuando esta aumente su temperatura, van a quedar a la par. ¿Entendieron? Veamos el
Hagan el backup ustedes, que es lo mismo. El ángulo, acuérdense que es el mismo. Es 18. 18 multiplicado por la sumatoria de esto, que serían 5, 3, 11, 615 partido por el diámetro del 120 más menos R. ¿Cuánto es eso? Ahora, el más menos R ya lo determinamos ya nosotros, ¿va? Lo teníamos aquí. ¿Cuánto es lo que queríamos subir? No. El 219. Por lo tanto, me dice que tengo que subir 2.19 milímetros. 0,922. ¿Cuánto da ahí? 0,92. Sí. Pero hay que sumar de 2,17. Sí. ¿Cuánto da? 3,11. Ok. Bien. Fíjate. Conclusión. Me dice, repito, estamos alineando esto primero. Me dice, para poder efectuar el alineamiento, tengo que subir en la pata delantera 2,75. Aquí tengo que subir 2.75 milímetros. Y en la pata trasera tengo que subir 3.11 milímetros. Y con eso corregimos el ángulo y el radial. ¿Ok? Hay que dar acá, alineado. Bueno, me pregunté. ¿Qué voy a hacer repaso? ¿Voy a hacer repaso? Sí. Esto solo no lo veré por aquí. Ahora sí. Pero. Así sin ser con mi punto. Ahora vamos a aplicar el otro método de reglilla en la otra parte, que también es alineamiento. ¿Ya? Fíjate. Voy a hacer el machón para que lo puedan ver. Exagerado. Ok. Coloqué la regla aquí. Acuérdate que este pasa a ser mi máquina móvil. Esta es mi máquina fija. Por lo tanto, si yo coloco soy un poquito más arriba, coloco la reglilla aquí, voy a medir esta distancia y me dice que son 7 milímetros. 7. Ya, vamos a colocar aquí, me dice 7.
¿Ok? Voy a borrar esto y voy a borrar eso. Después, la moví por el lado y me dice que en P tengo 5. La moví por abajo, ya, y obviamente tengo eso abajo. ¿Ok? Y yo coloco la regla aquí, perdón, coloco la regla aquí que tiene 7. ¿Cuánto voy a tener aquí abajo? 7, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjate, si yo coloco la regla aquí y tiene 7 de diferencia, ¿qué me dice a mí? ¿Qué tengo que hacer? Bajar los 7 milímetros. Eso es lo que estoy diciendo. Bajar los 7 milímetros. ¿Ok? Si yo veo eso en el plano, lo veo en el plano vertical radial, me dice que es A menos C. Y aquí me dice que el C va a ser 0 y este va a ser 7. Menos C, que es 0, serían 7, más 7. Y aquí me dice, oye, para corregir eso tengo que bajarlo. Porque, ojo, en la interpretación, si tú me dices más 7, me indica que tengo que subir, ¿no es cierto? Pero yo sé que lo que tengo que hacer es tengo que bajarlo. ¿Cuánto lo vamos a bajar? 7 milímetros. Ojo, esa es la diferencia entre la regla y reglilla. La regla y reglilla vaya a medir el milímetro, no el centésima. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo, fíjate, si tengo 7 aquí arriba, 7 milímetros aquí arriba, lo que voy a tener que hacer yo es bajar hacia los negativos 7 milímetros. ¿Entendieron? Okay. O quitarle, más bien dicho. Veamos el angular. En el angular vertical, yo medí aquí y me dice que aquí tengo 9 y aquí tengo 5. Por lo tanto, fíjate, me dice que aquí tengo 9 y aquí tengo 5, pero estos son milímetros. Y si yo analizo en el plano vertical el axial, me dice que A es 9 menos el C, que es 5. Por lo tanto, estos serían 4 milímetros. Y me da positivo. Me da positivo porque me dice que está abierta la cuña de arriba. ¿Me entiendes? Me dice que esto está así. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Cerrarlo. ¿Cuánto tengo que cerrarlo? Menos 4. Tengo que cerrar la 4 para que me quede parejo. ¿Ya? Me queden 5. 5 arriba y 5 abajo. Eso. ¿Entendieron eso? Sí. Ok. Desarrollen. Sigan haciendo el ejercicio. ¿Te quedó claro?